Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 28 y estamos con lengua y literatura. Hoy estamos con el tema la comunicación humana. Hoy vamos a trabajar en el texto de lengua y literatura en las páginas 98 hasta la 103 y en el cuaderno de trabajo las páginas 100 y 101. Por favor chicos, poner mucha atención. Aquí tenemos en el texto, vamos a observar esta página, en la página 98, dice, observo y comento con mis compañeros y compañeras sobre el impacto de la imprenta en el mundo. Así es, desde que hubo la imprenta, pues tenemos ya la comunicación es mucho más rápida a nivel de todo el mundo, ¿no? Se pudieron imprimir libros, periódicos, en fin, revistas, para que las personas puedan enterarse de las diferentes situaciones que suceden, ¿no? Los libros, por ejemplo, en la imprenta fue una gran ayuda para la educación. Así los estudiantes podían tener todo el conocimiento de una persona escrito en un libro para poderse ir preparando, educando, ¿no? Entonces, eso es la comunicación humana, el tema que tenemos para hoy. Bien, dice, observo y reflexiono sobre las diferentes formas de comunicación. Obviamente, al inicio de la humanidad, pues se comunicaban a través de sonidos. Posteriormente, pues se supone que apareció el lenguaje, no propiamente dicho. También se buscaban la manera de poderse comunicar, por ejemplo, a través de señales de humo, posteriormente también a través de churos, a través de tambores, en fin, ¿no? También la comunicación a veces se ha podido dar a través de meter un mensaje en una botella y botarlo al mar para que las personas que encuentren pues el mensaje lo puedan leer. También había la paloma mensajera, ¿no? Que llevaba en sus patitas lo que se quería comunicar a otras personas. También ha existido la radio, todavía hay la radio. Antes era un medio de comunicación bastante masivo en la comunidad, pues en la actualidad ya es muy poco ahora la radio, ¿no? Bien, luego tenemos pues el periódico, las cartas, que era una forma de comunicarse, todavía lo es, pero en muy poca escala ya, ¿no? Y también teníamos los chasquis, que eran las personas que se transportaban con el mensaje hacia otro lado. El mensaje era obviamente verbal porque todavía aquí en este tiempo pues no había escritura. Hoy tenemos en la actualidad el Internet, tenemos los dispositivos como la computadora, los teléfonos inteligentes para podernos comunicar con cualquier lugar del mundo. Entonces es muy rápida la comunicación. Esto es gracias al avance de la tecnología, al avance de la ciencia que se ha podido lograr esta comunicación rápida a nivel de todo el mundo y con cualquier persona y en cualquier lugar y a cualquier hora. El Internet ha sido un gran avance en la comunicación. Bien, dice, respondo con un compañero o compañera las siguientes preguntas. ¿Cuál es el desafío que ha enfrentado la comunicación humana? Un gran desafío que ha enfrentado la comunicación humana es la interacción a través de las nuevas tecnologías. La comunicación humana es un proceso fundamental para la vida en sociedad y ha existido prácticamente desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué tipos de canales utilizan los mensajes? El mensaje utiliza un canal que puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser escrito o táctil en el caso de los teléfonos, ¿no? ¿Cómo definiría qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Como había indicado anteriormente, pues hace muchos años atrás, el medio de comunicación masivo era la radio. A través de la radio uno se enteraba de los diferentes acontecimientos, eventos que sucedían a nivel del país y a nivel del mundo. Hoy en la actualidad pues ya nos enteramos a través de la televisión, a través del internet, a través de las redes sociales. 3 dice, expreso con mis propias palabras la historia y el desarrollo de la comunicación humana. La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros, en su lucha por la supervivencia y en respuesta a sus instintos, se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban sus impresiones, sentimientos, emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. El circuito de la comunicación. Leo el siguiente texto y formulo 5 preguntas cuyas respuestas están en el texto.
Socializo mis preguntas con mi clase y las respondemos. La comunicación es un acto mediante el cual una persona establece con otra u otras un contacto que le permite transmitir una determinada información. En este acto de intercambio intervienen diferentes elementos, como por ejemplo el emisor, el receptor, el referente, el mensaje y el código. ¿Qué es el referente? Es el mensaje que utiliza un canal que puede ser auditivo, visual, escrito o táctil. Aquí viene el mensaje, ¿no es cierto? El código, ¿cuál es el código? El mensaje está elaborado en un código determinado. Por ejemplo, puede ser en idioma árabe, en idioma hebreo, en idioma castellano. En nuestro caso, nos comunicamos a través del idioma castellano, pero siempre debe existir en la comunicación un emisor, es decir, el que emite el mensaje, y un receptor, el que recibe el mensaje. En este circuito de la comunicación, los emisores utilizan los mensajes con diferentes propósitos, y es muy importante que el receptor reconozca la intención con la que el emisor elabora el mensaje, para que el receptor lo comprenda. Las intenciones o funciones de los mensajes, es decir, los textos. Bien, vamos con la A, dice, cuando el emisor pretende influenciar en el receptor, tratando de que éste haga o deje de hacer algo o cambie su forma de pensar, la intención o función del mensaje es apelativa o persuasiva. No se olviden que tenemos los elementos que es el emisor, el referente y el receptor. El mensaje, por ejemplo, dice abre la puerta, es decir, le da una orden, ¿sí? Entonces, esta es una función apelativa o persuasiva, una función del lenguaje. Vamos a ver la B, dice, cuando el emisor quiere manifestar sus emociones y sentimientos, el mensaje cumple la función expresiva o emotiva. Asimismo, también tenemos los elementos que es emisor, receptor, referente, mensaje y código. Por ejemplo, el mensaje le dice, yo te amo. Este es un mensaje que está dentro de la función expresiva o emotiva. C dice, cuando el emisor quiere dar a conocer algo sobre las cosas, situaciones o hechos de la realidad, los mensajes cumplen con la función informativa referencial. Por ejemplo, cuando leemos el periódico, cuando escuchamos las noticias, está en la función informativa porque nos estamos enterando de algo. Asimismo, hay un emisor, una persona que emite el mensaje, la información, y otra persona que escucha, que recibe el mensaje. Bien, dice en equipo. En grupo de 3 seleccionamos una función de lenguaje y explicamos con un ejemplo práctico a los compañeros y compañeras. Vamos a ver ese ejemplo. Dice, seleccionamos la función de lenguaje y explicamos con un ejemplo práctico a los compañeros y compañeras. Vamos a ver, aquí tenemos la función expresiva. Dice, el emisor expresa sus sentimientos. Por ejemplo, aquí está una persona comiendo una rosquilla. Dice, qué rica, me comería 1000. Una expresión que está dentro de la función expresiva, cuando el emisor expresa sus sentimientos. Bien, continuamos con la D. Dice, cuando el emisor le interesa más que nada el mensaje, cuidando que las palabras transmitan belleza. El texto cumple con la función poética o estética. Asimismo tenemos el emisor, el receptor, el referente y el código y el mensaje. En este caso el mensaje dentro de la función poética dice en un lugar de la Mancha. Está leyendo algún poema, ¿verdad? Entonces, esta es la función poética o estética. Vamos al literal E, dice la función metalingüística. Se da cuando la intención del emisor es reflexionar sobre el código, es decir, sobre la lengua que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando reflexionamos los diferentes elementos que tiene una lengua, es decir, la gramática, por ejemplo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, el sustantivo. El mensaje dice, ¿qué es un sinónimo? Ver cómo está integrado nuestro idioma, que es el castellano. Entonces la función se llama metalingüística, porque está tratando de reflexionar sobre cómo está estructurado nuestro idioma. Bien, vamos al cuaderno de trabajo en la página 100. Dice, con base a la ilustración de la página 100, redacto un texto sobre la historia de la comunicación. Enriquezco mi escrito con información que encuentro en la página. Breve historia de la comunicación humana, evolución en el tiempo.
Bien, entonces, una vez que habíamos mirado esto, ya habíamos reflexionado sobre lo que vemos en esta imagen. Vamos a escribir, dice, la historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad debido a la necesidad humana de comunicarse con sus semejantes y expresar los sentimientos e ideas. Las primeras muestras de comunicación fueron primordialmente los gestos y sonidos culturales y posteriormente, al desarrollar algunas habilidades, la comunicación se comenzó a transmitir a través de imágenes. El primer sistema utilizado para transmitir noticia fue la voz humana. Cuenta la historia que hombres de poderosos pulmones lanzaban a voz en cuello la noticia que era escuchada por otros y lanzada de nuevo al espacio. De esa manera se transmitían las noticias importantes que querían que todo el pueblo se enterara. Leo nuevamente, dice, el circuito de la comunicación del texto del estudiante y completo este diagrama. Escribo un ejemplo para cada caso. Tipos de texto según la intención del emisor. Por ejemplo, vamos a ver en la primera que teníamos, dice la comunicación es un acto mediante el cual una persona establece con otra u otras un contacto que le permite transmitir una determinada información. Ejemplo, el mensaje está elaborado en un código determinado, por ejemplo, como el idioma árabe, hebreo o en castellano. La siguiente que habíamos visto decía, cuando el emisor pretende influenciar en el receptor, tratando de que éste haga o deje de hacer algo o cambie su forma de pensar, la intención o función del mensaje es apelativa o persuasiva. Entonces el ejemplo sería, entreguen la tarea por favor. Aquí le da una orden, ¿no es cierto? En este ejemplo. Entonces aquí está la función apelativa o persuasiva. La siguiente dice, cuando el emisor quiere manifestar sus emociones y sentimientos, el mensaje cumple la función expresiva o emotiva. Por ejemplo, estoy muy enojado con ustedes. Este sería más o menos un ejemplo de la función expresiva o emotiva. La siguiente dice, cuando el emisor quiere dar a conocer algo sobre las cosas, situaciones o hechos de la realidad, los mensajes cumplen con la función informativa referencial. Por ejemplo, cada vez más personas se mudan a los suburbios. Ahí tenemos, por ejemplo, una información que está dentro de lo que es la función informativa o referencial. 3. Dice, escribo el tipo de texto al que pertenecen estos ejemplos según su intención comunicativa. Explico a mi clase las razones de mi elección. Aquí vamos a ver el tipo de texto. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué tipo de texto es? Es un texto publicitario. Cuando se quiere publicitar, dar a conocer algo, vender algún producto, ¿no? En cambio, acá tenemos un diccionario. Un diccionario es un texto de tipo mixto, ya que describe y explica las palabras a la vez, ¿no? Bien, acá tenemos también un cartel y este sería un texto argumentativo porque trata de promover algo, argumentando algo, ¿no es cierto?, para convencer de algo a otras personas. Acá tenemos, por ejemplo, también es un texto publicitario cuando vemos un cartel que dice Vendo Vitara. Aquí no vemos qué dice, pero me imagino que dice las condiciones del vehículo y aquí está el número de teléfono, ¿no? Acá tenemos, en cambio, también textos publicitarios que indican que se vende algo. Entonces son textos argumentativos publicitarios. ¿Por qué? Porque argumenta que todo está bien, que es algo lindo y que lo pueden comprar barato, ¿no es cierto? Entonces es un texto argumentativo y también publicitario. Acá tenemos como una novela escrita, una revista, entonces sería un texto narrativo porque nos narra, nos cuenta alguna historia de lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Las imágenes nos ayudan a entender de lo que está pasando y la información, la narrativa, pues el tema de qué se trata. Luego tenemos una carta. Aquí tenemos una carta. Este sería un texto epistolar, ya que es una carta, ¿no? Acá tenemos una receta. Este sería un texto instructivo, porque la receta nos instruye cómo hacer tal o cual plato, ¿verdad? Entonces es un texto instructivo. Acá tenemos la historia de la humanidad, parece que es. Entonces sería un texto histórico, ya que nos informa, nos da a conocer de la historia sucedida pues hace muchos años, ¿no? Entonces,
Bien, chicos, como siempre, tenemos la autoevaluación. No se olviden hacer la evaluación. La autoevaluación quiere decir que usted mismo la hace. Se califica qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, ¿no? Entonces, completamos esta autoevaluación y no se olviden que estudiante que lee, estudiante que aprende. Bien, chicos, mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender. Que tengan un excelente día.